y los proyectos de cada partido político en un escenario donde el voto se va pulverizando, pues no alcanzan a expresarse y a consolidarse en gobierno. Y desde nuestro punto de vista, pues hay temas que no pueden resolverse si no es mediante la convocatoria a otras fuerzas políticas, sobre todo en escenarios como el que estamos viviendo. Yo creo que hay temas que no tienen color de partido, hay otros que sí, pero hay temas a los que no roza la ideología. La seguridad de las personas, por ejemplo. O sea, si no logramos un gran pacto nacional por la seguridad de las personas, ningún partido político, ningún político, por sí solo, por más talento que tenga o por más experiencia que tenga, no va a poder con el problema. Y podríamos hablar del sistema de salud. Digo, aquí en alguna de las preguntas aparecía, pero es muy doloroso ver cómo recorriendo el Estado es un tema recurrente. Oiga, aquí han aumentado las enfermedades renales y no tenemos nefrólogo ni hemodiálisis, y no estamos hablando de una población pequeña, sino de una ciudad media como Cotlán, por ejemplo. Claro, también uno se pregunta por qué se generan esas enfermedades renales, y la respuesta está en la contaminación del río Sula y del lago de Chapala, que parece no importarle a nadie, y es terrible que a nadie le importe. Bueno, eso es un tema aparte, pero incluso la conservación del medio ambiente, que está poniendo en riesgo la salud y la vida de las personas, es un tema que no tiene color de partido. Por más que haya un partido que se diga ecologista, es un tema en el que nos va de por medio el futuro. Para resolver esos problemas, yo creo que se requiere un gran consenso nacional, y a veces apostarse desde la esquina de un partido político más que ayudar estorbo. Entonces, lo que tenemos que propiciar son mecanismos de diálogo y de integración de gobiernos que permitan resolverle los problemas a la comunidad. Yo creo que el escenario nacional apunta a eso, creo que el escenario local no, y por eso nosotros marcamos una diferencia. A mí me parece que hay un acierto en la convocatoria a la constitución del Frente, si incluso podría decirlo así, con más amplitud de criterio, y a la consolidación del voto en tres expresiones distintas a través de tres grandes coaliciones, y me parece indispensable que después del proceso electoral se intensifique el diálogo para que podamos consolidar gobiernos que resuelvan los problemas de las personas. Vean ustedes qué va a ocurrir. Con todo y que en este momento Andrés Manuel aparece puntero en las encuestas, ninguna le concede más allá de poco más de 1/3 de la votación nacional. Eso no permite consolidar gobiernos y hace necesario el diálogo entre quienes piensan distinto. Eso se llama pluralidad democrática, y en esa hay que creer. En una coalición como esa, pues los partidos que luego tenemos diferencias ideológicas muy profundas, pues ponemos por delante estos grandes problemas a resolver y dejamos de lado las cosas que nos dividen, que son cuestiones ahora sí más vinculadas a la ideología. Y sabemos que en términos como por ejemplo el derecho a la vida, el PAN no está dispuesto a renunciar a lo que piensa, ni yo ni ninguno de los militantes del PAN. Son temas para nosotros clave, elementos fundamentales de nuestro pensamiento. Pero también sabemos poner, como se dice, entre corchetes, encorchetar esos temas para posponer su discusión a otro momento, y eso sí, discutirlos desde la trinchera ideológica de cada partido político. Yo creo que se puede y se debe. El ámbito local es distinto. Para nosotros, desde el PAN, pues había una necesidad de resignificar al partido frente al elector. Creo que tuvimos un desdibujamiento muy grave, provocado por nuestros propios desaciertos, por nuestro propio alejamiento de la comunidad, ¿por qué no? Por la traición a nuestros propios ideales, que esa es la traición más grave que se puede tener, y que necesitábamos dibujarnos con toda claridad y con toda pertinencia de nueva cuenta frente al elector,
como lo que somos, como lo que queremos volver a ser. Y no solamente es un asunto de pasado, sino de resolución de los problemas inmediatos a partir de una manera de ver la vida y de pensar la realidad. Entonces sí queríamos nosotros resignificarnos ahí. Por eso, si ustedes siguieron los medios de comunicación durante los 2 años anteriores a pues el presidente del PAN del momento, o sea, yo mismo, me la pasé diciendo que no quería coalición con ningún otro partido político en un plano local. Por eso en noviembre nosotros rechazamos ir en coalición con el Movimiento Ciudadano en el estado de Jalisco, o con el PRD o con otro partido político. Y finalmente nos vimos medio envueltos en este esquema de coaliciones nacionales en el que venturosamente pues, rescatamos la posibilidad de competir con un buen candidato por Guadalajara, con candidatos propios en muchos municipios, más de 80, y con candidato a gobernador propio. Y en ese sentido, pues creemos que era importante la presencia del PAN. Y por otro lado, pues tampoco veíamos alternativa distinta a lo que ahora tenemos como gobierno en los partidos que hoy se presentan. No, para mí, no hay una alternativa de cambio entre el modelo autoritario del PRI y el modelo autoritario de Enrique Alfaro. Y lo digo con todas sus letras. No, para mí no hace diferencia. Hace diferencia en cuanto a la publicidad que unos y otros se hacen a sí mismos, pero no hace diferencia de fondo en el estilo de gobernar. Nosotros somos partidarios de un estilo de más diálogo, de más inclusión, de más apertura, donde incorporemos las voces de quienes piensan distinto que nosotros y tengamos capacidad de dialogar con todos para construir un Jalisco mejor, porque Jalisco no le pertenece al PAN ni a ningún partido político. Jalisco es de todos. Nosotros lo miramos desde un ángulo, los demás lo mirarán de otro. Tenemos que aprender a dialogar y a construir. Y ya me callo porque luego me da por extender. Gobiernos de coaliciones, partir de una agenda común, y yo creo que una agenda común sí se puede y se debe establecer, una agenda sobre economía, sobre salud, sobre educación, sobre seguridad nacional, sobre las aguas y su distribución, sobre el saneamiento de las aguas, de los suelos, del aire. Creo que son agendas que no tienen y no deben tener matiz partidista. Hay problemas que enfrentar y resolver. Y también hay que decirlo, hay de izquierdas a izquierdas. Hay izquierdas modernas, moderadas, dialogantes, capaces de un pensamiento pues mucho más o mucho más, pues más distante o más cercano al centro, digamos que al socialismo clásico o al comunismo histórico. Y hay izquierdas López Obradorianas que son destructivas, que son totalitarias y que aspiran a avasallar a los demás y que no tienen vocación de diálogo democrático. Yo creo en el diálogo, no solamente como un tema de inclusión de opiniones de otros en una campaña electoral. Creo que el diálogo se hace necesario entre partidos políticos con fin de construir el bien común. ¿Qué pone uno en la mesa para construir un gobierno de coalición? Pues son estos problemas y sus soluciones. ¿Qué deja de lado de la mesa sin que cada partido renuncie a lo que piensa? Pues los temas que nos dividen. Y sobre esos no se renuncia a discutirlos, simplemente se sabe que el adversario tiene una postura marcadamente distinta respecto de él, y el debate pues se dará cuando se tenga que dar y donde se tenga que dar, porque nosotros en el PAN no estamos dispuestos a renunciar a lo que pensamos, pero sí entendemos la necesidad de construir con otros. Sí hay experiencias eficaces de gobiernos entre personas que tienen mentalidades diferentes y pensamientos distintos cuando se pone por delante la agenda común. No se trata por eso solamente, y así se ha formulado, de una coalición electoral, sino sobre todo de una coalición de gobierno, que es lo que pretendemos construir al final del camino. Ya nada más Sin embargo, estas coaliciones no son, para mi gusto, con gente auténtica, porque hoy como nunca, como si a los del PRI les echaron veneno de uno y a los de sobre un tema del problema del país
país cada quien tiene una ideología diferente, difícilmente a lo mejor nos podríamos poner de acuerdo aunque hubiera reglas y leyes. Digo, difícil es ponerse de acuerdo, pero es indispensable que se consolide por lo menos un gobierno lo suficientemente sólido que permita resolver los problemas. Ahora, pues es que la culpa desde el lado del PAN, la culpa ha sido nuestra porque hemos desdibujado nuestro pensamiento y nuestros planteamientos. Por eso para mí era tan importante que fuéramos solos en esta elección y que volviéramos a significar el partido a partir de lo que... El partido a partir, perdón, pero por la expresión, por la repetición, pero el partido desde lo que es y desde lo que piensa. Porque si no, pasa lo que usted dice, pues todos pensamos y todos los partidos son iguales, las diferencias se borran, y las fronteras ideológicas se desdibujan, entonces lo mismo da por correr por este carril que por el otro. Y no, el PAN es un partido que nació no solamente con vocación democrática, sino nació a partir de una definición ideológica. Y son unas definiciones que se formulan de manera muy sencilla, que tienen que ver con cosas muy simples, pero que a nosotros nos importan mucho. Se sintetizan en el lema de Acción Nacional: construir patria ordenada y generosa que haga posible vida mejor y más digna para todos. O de otra manera, donde la dignidad de la persona alcance la plenitud de su manifestación y donde el gobierno sea promotor del bien común. Cuando no se promueve el bien común, se generan males comunes como la inseguridad generalizada que tenemos o la crisis sanitaria que nos heredó, en este caso Cruz Esmada, y administraciones ineficientes en otros ámbitos. Cuando no se procura el bien común, se dejan abandonadas las carreteras y los caminos. Cuando no se procura el bien común, se deja de invertir en escuelas, se frena el crecimiento y el desarrollo, se generan males comunes. Y nosotros creemos que si una justificación tiene el gobierno, pues es que debe garantizar el bien de su comunidad. Y el bien común significa que cada ser humano aspire y pueda vivir con dignidad, a la altura de su categoría de persona humana, con inteligencia, con voluntad, con libertad, con destino, ¿no? Con vocación y con destino. Por eso para mí es importante que se vuelva a dibujar el contorno ideológico del PAN y que nosotros, a partir de esas definiciones, seamos capaces de analizar esta realidad que nos duele y que pensemos cómo nos vamos acercando a ese Jalisco que queremos, en el que todos tienen que vivir con dignidad, en el que es inaceptable tener a familias completas en los cruceros de las calles. Esos niños a los que sus papás ven desde la sombra de los arbolitos en los cruceros, tendría que estar en la escuela terminando sus estudios, porque si no estamos perpetuando los círculos de pobreza y de miseria de esa población. Esas son las cosas que nos importan a nosotros y creo que son las que nos tienen que importar. Entonces, tienen que volverse a dibujar los contornos ideológicos. Para mí esto sí es importante y lo digo porque pues en un partido como en aquel en el que milito, pues esto es definitivamente la diferencia. Y no se trata solamente de llegar al poder desde el punto de vista que sea y por el carril que sea. Se trata de llegar al poder para algo y con algunos que comparten la manera de pensar de uno. Y en ese sentido, pues, entender que no somos toda la sociedad. Hay otros que piensan distinto y con los que se impone la necesidad de diálogo, porque pues, si lo ponemos por preferencias electorales, pues aún los que simpatizan con el PAN, pues también en un plano local como en el nacional, pues representan como una tercera parte o menos. En el caso de Jalisco, todavía menos que en el nacional, pero vamos a llegar allí a donde queremos. En todo caso, llegaremos a representar una tercera parte de la población y no tenemos derecho a decidir por todos. Hay que dialogar con los demás, sin renunciar a lo que uno piensa. Bueno, vamos a permitir que desayune
nuestros candidatos, y si alguien quiere... Está muy bien. ¿Y nos vas a esperar una generación de jaliscienses o qué? Y mientras tanto, ¿qué nos va a seguir pasando? ¿Van a seguir desapareciendo personas en Jalisco? ¿No? A mí el dato que dio la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que está tomado de fuentes oficiales, me provoca un escalofrío. Entre 3.200 y 3.700 desaparecidos en el año 2017, el año pasado, entre enero y octubre. A ver, pensemos un poquito en ese dato. Si anualizamos la cifra, debemos tener casi 4.000 desaparecidos en el año, según una fuente, y al menos 3.600 desaparecidos según la otra. Pero todas son fuentes del gobierno del estado de Jalisco. Lo que pasa es que hay un manejo atroz de la información o tendencioso. Pero bueno, si esto es cierto, entre 10 y 12 personas desaparecen al día en Jalisco. Si esto es cierto, y lo es, una persona desapareció en Jalisco cada 2 horas en el año 2017. A ver, sí, apostémosle a la educación. Hombre, me da miedo que me digan eso. Porque eso significa que mientras tanto, pues vamos a seguir teniendo este problema. ¿Hay que apostarle a la educación? Sí. Hay que educar para la paz, para la no violencia, hay que formar para el respeto a la ley, cultura de la legalidad, y hay que incluir temas de formación en el ámbito educativo. Claro, por supuesto, pero eso no basta. Me espanta que me digan que la solución está en la legalización de las drogas, como si mágicamente desaparecieran los problemas. Así que los que ahora se dedican al tráfico y a la venta, al mayoreo y al menudeo de drogas y al trasiego de la droga, ahora van a poner Oxxos o se van a volver empresarios, van a abrir, pues van a migrar hacia otros fenómenos criminales como ya lo están haciendo. Esa es una tontería mayúscula. Podemos discutir sobre la legalización de algunas drogas con apertura, pero no partiendo de la ilusión que eso nos va a resolver el problema de la seguridad. Son temas separados completamente. Platicando con algún personaje de la vida local, cuyo nombre, que es uno de los no nombrados en esta reunión, me decía, pero que no voy a decir su nombre tampoco, me decía, al cabo el número de los secuestrables es limitado, y me quedé espantado con esa expresión, ¿no? Sí, pues sí, que se acaben los secuestrables, está bien, y ya cuando se acaben los secuestrables, ¿qué va a haber? ¿No? Pues eso es de veras un error mayúsculo. Como también lo es poner al frente de las corporaciones policíacas a personas sin capacidad, sin experiencia, porque son cuadros políticos que vienen acompañándome en la función. Pues en las posiciones claves que exigen conocimientos técnicos, hay que poner a los que saben y que además son honrados. Y este pecado lo comparten Enrique Alfaro y Jorge Aristóteles Sandoval, porque perfiles muy parecidos son Almaguer y Caro. Y la tragedia, el resultado es la tragedia que tenemos. Y ahora que se presente Alfaro diciéndonos que ofreciéndonos seguridad, bueno, pues yo quiero ver, ¿no? Porque poner a una persona incompetente en áreas clave como seguridad, me parece que es una negligencia que roza en lo criminal porque ha causado vidas humanas. Y eso me parece importante. Bueno, ¿qué hay que hacer? Pues un cúmulo de cuestiones, desde poner al frente a los que saben. Yo creo que aquí mismo en el Estado, lo he dicho incluso al aire, pues hay que llamar a los que les funcionó el tema de la seguridad. Pues esos están o estuvieron en el gabinete de Paco Ramírez Acuña, donde estadísticamente se puede comprobar una disminución de los índices delictivos a niveles más o menos soportables. Pues hay que llamar a esa gente, pero también hay que aumentar el número de policías. Jalisco tiene la mitad de policías por cada 1,000 habitantes con relación al Distrito Federal, por ejemplo. Y el Distrito Federal es un área urbana toda. Aquí tenemos una dispersión poblacional enorme que amerita incluso mayor número de elementos. Necesitamos aumentar el número de policías y su perfil y su capacitación.
el nivel de escolaridad promedio de los policías en México es de secundaria. Tenemos que aumentar eso y tenemos que modificar esa realidad. Y hay que pagarles bien, hombre, pues no regatearles, hay que homologar los sueldos y generarles condiciones de seguridad social que les den tranquilidad a sus familias. Y hay que prestigiar la carrera policial como hay que prestigiar otras carreras, la de los maestros, la de los médicos, etc. Porque en la medida de que las desprestigiemos, pues las vocaciones por esas profesiones van a recaer en personas de muy bajo perfil y de muy poco interés por resolverle los problemas a las personas. Pero no basta solamente con los policías preventivos, hay que hacer labores correctas de policía de investigación, incluidas labores de inteligencia policial, y crear un buen centro de inteligencia policial que no se puede crear cuando se carece de inteligencia para manejar lo demás. Pero bueno, un buen centro de inteligencia policial que permita identificar patrones de conducta delictiva y enfrentarse a ellos y con mayor grado de eficacia que lo que tenemos actualmente. No hay labores de inteligencia policial, o por lo menos no especializadas. Y en temas clave como la desaparición de personas o la violencia de género, me parece que se impone, o el combate a la corrupción mismo, se imponen labores de inteligencia. No me extiendo en eso. Mayor número de agentes del Ministerio Público y mayor número de jueces. Es insultante el tiempo que tiene que pasar a una persona luego de haber sido víctima de un delito para presentar una denuncia. ¿Cuántas horas perdidas aquí? Y encima de haber sido víctima del delito, lo revictimizan a la persona porque le hacen sentir que le están haciendo un favor simplemente por recibirle una denuncia penal, y después no pasa nada. ¿No? Parte tiene que ver con la sobrecarga de trabajo que tienen estas instituciones, y parte tiene que ver con su orientación también. Hay que insistir que la autoridad tiene que ponerse del lado de la víctima, no tratarlo con desdén ni con autoritarismo, porque eso es revictimizar a las personas. Y el número de jueces también, y el perfil de los jueces. Y en la cadena, pues tenemos que mejorar la capacitación que se ha tenido para la implantación del nuevo sistema de justicia adversarial. El sistema, como todos los sistemas, pues tiene su manera de funcionar, y no es culpa del sistema que no haya suficientes elementos ni que estén mal preparados. Pues es culpa de los que no se prepararon para su implementación. Entonces, eso hay que resolverlo. Es lo más sencillo, es decir, nos equivocamos y echarle la culpa a un sistema que no funciona. No, hay que invertir en la seguridad de las personas. Cuando el Estado no garantiza ni lo básico, entonces da pie para que las personas digan: el Estado no me sirve. Porque ¿dónde estaba cuando me robaron? ¿Dónde estaba cuando secuestraron a mi familiar? ¿Dónde estaba cuando me golpearon, me agredieron? ¿Dónde estaba? ¿Y dónde estuvo para recibirme la denuncia y para investigar el delito, caray? Yo creo que son de las cosas que más identifican el fracaso de los políticos y de la clase política. Y hay que reivindicar la política resolviendo los problemas. Bueno, ya me estoy extendiendo en el tema, pero no basta con los temas de seguridad. Hay que también generar lo que se llama tejido social, y con eso pasamos al aspecto de la pobreza. Es claro que el tema de la pobreza no se puede resolver por decreto, y sería un error enorme aumentar por decreto los salarios, porque eso provocaría una fractura en la economía que sería mucho más grave que simplemente dejar que las cosas vayan evolucionando lentamente. Pero es claro que tenemos que pagar mejor. ¿Qué se requiere para pagar mejor? Bueno, pues tener mejores márgenes de utilidades en las empresas, y para esto se requiere crecimiento de las mismas empresas, y para esto se requiere mayor especialización también, o digamos mano de obra más especializada en cada ámbito, y también ir pasando progresivamente de país manufacturero a país que tiene que ver con la innovación, el diseño
y otros factores que nos ponen en competencia, no solamente por precio de mano de obra. Estar en la competencia internacional por precio de mano de obra es condenarnos a seguir postrando a nuestros pobres y seguir incentivando las desigualdades económicas. Tenemos que migrar hacia otra cosa. No lo podemos hacer porque tenemos muchos frenos. Uno de esos frenos se llama educación. En Jalisco, el día de hoy, casi la mitad de los jóvenes que están en edad de cursar preparatoria están fuera de la escuela. Y eso es una tragedia. O sea, tenemos que lograr que nuestros niños y jóvenes ingresen y permanezcan en la escuela hasta concluir sus estudios. Una persona que tiene menos que la preparatoria, estadísticamente gana de 2 salarios mínimos para abajo, ¿no? Gana menos, sostiene precariamente a su familia y genera círculos de estancamiento también en la vida social. Tenemos que lograr que nuestras jóvenes terminen la escuela, que se queden, pero que quedándose en la escuela pues les aproveche lo que aprendan, pues, ¿no? Ya desde hace buen tiempo el perfil de aprendizajes que los alumnos tienen que lograr en la escuela se puso en un documento de la UNESCO que se llama la educación es un tesoro, y que era como el perfil de educación para el siglo XXI, y decía 4 pilares: aprender a aprender, porque ahora es tan dinámica la vida económica que las personas tienen que aprender no solamente no se pueden conformar con lo que aprendieron en la escuela y durante algún tiempo, sino tienen que seguir aprendiendo a lo largo de su vida. Aprender a hacer, ¿no? Es decir, la incorporación al mercado, al mundo del trabajo. Aprender a ser, ¿no? Afirmar su propia personalidad, su vocación y su destino, y aprender a convivir, que tiene que ver con estas cosas de las que hablábamos: cultura de la paz, de la no violencia, la solución pacífica de conflictos, etc. Como ven, de alguna manera todas las cosas están interconectadas y así se tienen que ver. No son cosas separadas la educación y la economía. Y pongo un ejemplo para ilustrar lo que se puede hacer en materia de lograr romper el círculo de la pobreza. Un ejemplo antecedido de esta expresión: los programas de pobreza en general han fracasado porque no han reducido el número de pobres. Lo que ensayamos nosotros como gobierno en el PAN y lo que ensayaron los que estuvieron antes remedian o palían la pobreza, pero no la resuelven. Y eso da pie a que las personas en su desesperación miren hacia Andrés Manuel como una esperanza. Todo lo demás nos ha fallado, ¿no? Y tienen cierta razón. Van a cometer un error garrafal si lo hacen gobernante, pero tienen razón en su desesperación y en su desilusión. Pero en un terreno práctico hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo les platico una, y sobre esa podríamos hacer muchas, porque esa ilustra muchas de las cosas que se han comentado. Año 2012, el Congreso, en finales del 2011, el Congreso de la Unión decide un presupuesto para becas en educación media superior destinado a 3 entidades federativas, a 3 estados: Morelos, Chihuahua y Guerrero. Y el autor de ese proyecto va a mi oficina en la subsecretaría y me pregunta: ¿qué destino le damos a esas becas? ¿Qué destino le dimos? Es el siguiente, hay que decirlo, para ilustrar también otro punto. El legislador en cuestión era del PRD en ese momento y el gobierno federal era del PAN. ¿Qué decidimos? Pues vamos orientándoles hacia los muchachos que se quedaron fuera de la escuela. Son becas de educación, pero para los que abandonaron la escuela en secundaria o prepa, a los que no pudieron completar su trayectoria educativa y que no están en ruta, no están insertos en el mercado laboral, no están en ruta de productividad, pues. ¿Qué materia le vamos a dar? Formación para el trabajo. ¿Quién decide el contenido de esa formación? Educación con los sectores productivos locales.
yo no puedo saber de las empresas de ustedes cuál es el perfil de empleado que necesitan para un puesto de trabajo en específico. No conozco en la elaboración de medicamentos cuáles son los tramos y cuáles son las actividades y qué conocimientos, actitudes y valores se necesita una persona. Pero si nos asociamos, yo sí sé hacer formación, y si nos asociamos podemos darle a esas necesidades del sector productivo de personas especializadas en una actividad o función, contenidos de formación, y completar esa formación con estancias laborales en las empresas financiadas por el Estado, de manera que esas personas se vayan insertando en la vida productiva y se generen espirales de desarrollo. Yo les puedo decir que alrededor del 90% de los muchachos que estuvieron en el programa se trabajaron o encontraron empleo estable en las empresas de estos lugares, y los contenidos los decidimos con el sector productivo. Cosas muy concretitas, pero sí tenemos que cambiar el perfil y encontrar rutas de inserción laboral en empleos que tengan mejor sueldo, porque requieren especialidades que educación y el sector productivo dan. Oye uno muchos discursos sobre triple hélice y todas estas cosas, pues sencillamente se traducen en estas cosas y se rompen círculos de pobreza. Bueno, no voy a hablar de todo. La sobreregulación da pie a la corrupción, y de eso no. Me precio de haber colaborado con mujeres muy talentosas, muy capaces, y me voy a resistir a la tentación de invocar a Lupita Elizondo en este tema, pero me he enriquecido muchísimo de su capacidad y de su perfil y de su vocación. Una mujer, perdón, que merece un aplauso de toda la comunidad. Bueno, sí, pues ella es la madre de toda la educación inicial en el país. Toda esta corriente que ahora se ha puesto un poco de moda, que tiene que ver con la estimulación temprana y el desarrollo temprano de cualidades en los niños, le pertenece a Lupita Elizondo, pues ya hace poquito tiempo, ¿no? Entonces sí, con todo aprecio y con todo respeto y con todo reconocimiento por sus cualidades. Como ella en el servicio público me encontré a muchas, y colaboré con ellas y construí con ellas, y respeté siempre su talento y su capacidad de proponer. Yo creo que eso es lo que tiene que privar. O sea, parece que hay un sentimiento como de condescendencia, creo que esa es la palabra, en el trato que le damos al tema de la equidad de género. Pues pobrecitas, hay que ayudarlas, ¿no? Es como ese, y es ofensivo, o sea, no, hay que respetarlas, hay que respetarlas, y hay que incentivar su participación, y hay que hacer lo que se tenga que hacer porque el talento florezca. Pero también hay que vencer muchos obstáculos, porque hay muchos prejuicios en la comunidad con relación a la participación de las mujeres en todos los ámbitos, no solamente en la política. Ya lo decía yo hace rato con relación a los organismos empresariales excesivamente masculinizados. Yo creo en eso, y creo también que cuestiones de emergencia, como el hecho de que tengamos año y medio con una alerta de género declarada por el gobernador del estado, a la que no se ha seguido ninguna otra medida, tienen que ofendernos a todos. Sí, se declaró la alerta de género. ¿Y qué le siguió a esa alerta de género? Pues sí, más feminicidios. ¿Y dónde está el Estado? Claro, el Instituto de la Mujer es como un espacio de confinamiento, ¿no? Pero no hay una respuesta, y porque no hay un compromiso con el género.